Están con nosotros Mohamed Ali, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También tenemos por aquí a Julio Basurco, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y a Ángel Lara, buenas tardes. Buenas tardes. Muchos de ellos, o dos de ellos, no habían pasado todavía por este tiempo de radio, por nuestra tertulia, y ya digo que espero que no sea la última vez que pasen por aquí. Bueno, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de sanidad en esta mañana y vamos a comenzar hablando de educación porque hace nada se ha abierto ya al público esa segunda feria de la educación en nuestra ciudad, en las Murallas Reales, donde se ha congregado una gran cantidad de público esta mañana. Hemos podido ver las imágenes y la verdad es que hay una gran cantidad de público, sobre todo joven, en esta feria, y numerosos están, 30 y pico están también, donde se recogen pues desde sindicatos, porque está allí comisiones, sí, también, UGT, Fuerzas Armadas, universidades, Cámara de Comercio, la Policía Nacional, Procesa, el Centro Asesor de la Mujer, diferentes ONGs. Bueno, hay un poco de todo, pero ¿están todos los que tienen que estar? ¿Sí o no? ¿O falta mucho por ofrecer ahí en esa feria del deporte, digo yo, de la educación? Bueno, si queréis empiezo yo. Sí. Ahí tenemos comisiones obreras, tenemos ahí nuestro espacio. Nosotros ofertamos, llevamos ya tiempo haciéndolo, 3 unidades formativas básicas relacionadas con la hostelería y turismo, y bueno, dirigidos a colectivos vulnerables, a chavales que no han terminado los estudios y que bueno, tengan algún medio en la vida para ganarse la vida, para proporcionarse la vida, que aprendan una profesión. Sí, es nuestro objetivo de poco a poco y ampliando estas acciones formativas y que bueno, llegar cada vez a más personas, y sobre todo con este objetivo de a estos chavales que prematuramente han abandonado la educación, o que por otro lado, ya te digo, son colectivos vulnerables, y ampliándoles para que tengan una oferta, un catálogo mayor con el que poderse ganarse el sustento más adelante. Uh-huh. Julio Basurco, ¿ha tenido oportunidad de pasar por allí? Yo no he ido, han ido mis compañeros y mis compañeras. Está allí también el secretario general de mi formación, ha estado Moja. Yo creo que falta y que sobra las dos cosas, ¿no? Creo que hablamos de una idea que podía ser muy positiva para la ciudad, pero que al final se hace o se ejecuta de una manera, digamos, en la que lo que subyace es una falta de interés, ¿no? Yo creo que esta Feria de Educación debería ser una muestra de las posibilidades educativas de la ciudad en todos los niveles, pero que se acaba yendo a lo fácil, es decir, sobre todo a centrarlo en la cuestión de los colegios, a que vayan allí los alumnos, a que se den, digamos, una vuelta y a que se haga una rueda de prensa o se tomen unas declaraciones, ¿no? Creo que debería fundamentarse en esa idea de que para educar a un niño hace falta toda la tribu, porque la educación no se circunscribe únicamente a lo que ocurre en los colegios, educación es todo lo que ocurre en la sociedad. Estaría bien ver allí más stand de ONG, de asociaciones, de entidades que trabajan, por ejemplo, con migrantes, con colectivos más vulnerables, como decía el compañero. Eso cuando nos centramos en, digamos, lo que falta. Y luego, cuando hablamos de lo que sobra, yo he leído que, por ejemplo, van allí universidades privadas de Murcia, de Sevilla y de Madrid. Sí. Entiendo que van universidades privadas a buscar clientela. Yo creo que una feria como esta tendría que centrarse únicamente en lo público. Creo que estamos en un momento en el que es muy importante que defendamos los servicios públicos. Luego vamos a hablar de sanidad, estamos hablando de educación. Sí. Y por tanto, yo no entiendo muy bien qué pintan allí los centros privados, las universidades privadas. Y también he visto que está de nuevo la policía y el ejército. Yo creo que es un poco el reflejo de lo que es el Partido Popular. Podríamos tener una feria de educación donde hubiera entidades que conciencian y que trabajan con colectivos vulnerables, con cuestiones como tiene que ser la inmigración, etcétera, entidades sociales que hacen una buena labor social en cuanto a ayudar a los más necesitados, pero al final nos encontramos con universidades privadas, policía y ejército. Uh-huh. Bueno, Mohamed Ali. Sí, bueno, yo creo que lo primero que deberíamos pensar es que esta ya es la segunda edición de esta feria. Sí. Entonces el primer año pues podemos decir que es una prueba piloto. Yo creo que como iniciativa y como idea es bueno, pero ya en este segundo año ya sí creo que estamos en condiciones de hacer algún tipo de exigencia, ¿no? Entonces, cuando tú lees el motivo de la realización de la feria de la educación, el gobierno de la ciudad esgrime que es para dar salida a todos los chicos y chicas que están estudiando en nuestra ciudad, ¿no? Entonces,
yo creo que ahí ya empieza a quebrar la idea de esta feria, porque la educación en Ceuta presenta una serie de problemas y el principal problema es que no hay salida para los chicos y las chicas. Es que si hablamos de una ciudad azotada por el fracaso escolar y el absentismo, esta feria pues parece que más que dar esa solución, lo que hace es intentar ocultar un poquito la realidad, ¿no? Cumplir el trámite, repito que como idea está bien, pero yo creo que la realidad educativa de la ciudad exige por parte de los poderes públicos, no solamente por parte de la ciudad evidentemente, sino también por parte del ministerio, que mejoren determinados parámetros, determinadas circunstancias, para que verdaderamente plataformas como puede ser la feria tengan una verdadera utilidad. Hoy por hoy esta feria está muy bien, yo estuve el año pasado, hoy intentaré darme una vuelta por ahí porque está abierta hasta las 7:30 de la tarde y me parece que como iniciativa es buena, pero esta iniciativa se topa con una realidad, y la realidad es la educación que tenemos en Ceuta. Nosotros tenemos muchos chicos y chicas que llegan a segundo de la ESO, tercera de la ESO y dejan los estudios, no terminan ni la ESO. Entonces es muy difícil que puedan canalizar su futuro a través de las iniciativas que ofrece la feria, cuando la realidad de la educación pues es que va por otro lado, ¿no? Entonces yo creo que la casa no se puede hacer por el tejado, y creo que aquí tanto el gobierno de la ciudad como el ministerio deberían tomar cartas en el asunto para que iniciativas como la feria puedan tener un verdadero sentido de la utilidad y no sirvan más que nada pues para cumplir el trámite y decir lo buenos que somos, ¿no? Uh-huh. No sé si querían apuntar algo más al respecto. No, en principio que estoy totalmente de acuerdo aquí con los dos compañeros. Vamos a ver, aquí el objetivo es que estas personas que abandonaron, como digo, precozmente y no terminaron sus estudios, o colectivos vulnerables, que encuentren un trabajo. Y eso es precisamente lo que falta en la ciudad de Ceuta, trabajo, porque además somos uno de los lugares de España donde más azotados estamos por el desempleo, ¿vale? Y sobre esto yo creo que sí, que habría que darle un nuevo enfoque y quizás orientar las actividades, pero bueno, primero por parte de los poderes públicos a la creación o establecer las bases para que se creen estas empresas y estos trabajos, y luego orientarlo. Y cuando digo orientarlo es enfocar los ciclos formativos sobre todo a necesidades reales que tengamos en esta ciudad. Uh-huh. Quizás en la ciudad funciona mucho mejor la formación profesional que el tema universitario. No sé, pregunto. No, y es que al final también este tipo de iniciativas, ¿no?, siempre quedan empañadas por esa idea de la propaganda, ¿no? Porque cuando esto lo enfrentas a, como apuntaba Mohamed, ¿no?, a la gestión real o a las políticas públicas implementadas tanto por parte del ministerio como de la ciudad, lo que tiene que ver con la educación, siempre se queda un poco ahí, ¿no? Parece que hay mucha propaganda, un exceso de propaganda, de exhibicionismo, de intentar mostrar que todo va muy bien cuando la realidad es muy diferente, cuando tenemos el mayor fracaso escolar junto con la ciudad hermana de Melilla del Estado español, por cierto, los dos únicos territorios gestionados directamente desde Madrid. Creo que algo tendrá que ver en eso, cuando tenemos unas aulas absolutamente masificadas, etcétera. Con respecto al FP, sí, de hecho, nosotros hemos sido críticos con el plan estratégico, el famoso plan estratégico, con lo que tiene que ver con la educación, porque el Partido Socialista hace continuamente bandera de esa ciudad de la FP, que es básicamente lo único que se contempla con respecto a educación en el plan estratégico. Y como tú decías, hombre, la FP, dentro de lo que es la educación en Ceuta, se podría decir que es algo que no va mal, es decir, se podría decir que va relativamente bien. Sin embargo, todo lo demás es un absoluto desastre y ahí no se contempla absolutamente nada. Uh-huh. Bueno, yo creo que cuando se plantea... Acércate un poquito más al micro, Mohamed. Sí, que cuando se plantea formación profesional o universidad, yo no lo plantearía como una disyuntiva y yo creo que ahí es el problema que está habiendo. La formación profesional en sí misma no es mala, al contrario, yo creo que es una posibilidad y una alternativa, pero lo deseable sería que fuese una posibilidad y una alternativa para quien así se lo planteara para su vida, ¿no? Desgraciadamente la realidad educativa de Ceuta nos está indicando que todo aquel alumno o alumna que fracasa es derivado a la formación profesional como una segunda vía o un cajón desastre para intentar pues ocultar de alguna manera que este chico o esta chica no puede seguir el camino de ESO, bachiller, universidad, ¿no? Y eso me parece a mí que eso condiciona claramente la formación profesional, porque yo creo que hay un elemento fundamental en todo esto, ¿no?, que es la vocación.
Yo creo que cualquier chico, cualquier chica que quiera y pretenda pues optar el camino de un ciclo formativo a través de la formación profesional, pues hay que aplaudirlo, hay que apoyarlo y desearle lo mejor, ¿no? Pero que chicos y chicas caigan en esos ciclos sin tener ningún tipo de atracción por ellos, sin tener ningún tipo de interés por ellos, lo único que va a hacer es que esa formación profesional pues derive en lo que está derivando la educación secundaria obligatoria, y es en un fracaso, ¿no? Por eso yo creo que eso habría que revisarlo, ¿no? Habría que hacer verdaderamente atractiva la formación profesional, dar mucha más información al alumnado y a los padres y madres de alumnos, y realmente apostar por la formación profesional como una vía y no como una segunda posibilidad, que es lo que parece que está imperando actualmente. Está como el plan B, ¿no? Siempre la formación profesional. Me parece un segundo plato, ¿no? Y sí. Eso me parece que merma la calidad de esa formación profesional. No cualquier tipo de atractivo que pueda tener desaparece, ¿no? Porque se está creando como un cliché, ¿no? Sí. Hasta los padres y madres piensan que ese es se estigmatiza. la formación eso se estigmatiza. Las madres y los padres piensan, hombre, si es que mi hijo se acaba en la formación profesional, porque no, mi hijo tiene que estudiar el bachiller para irse a la universidad. Y claro, yo creo que falta información. Y falta una apuesta real por las autoridades educativas, por la formación profesional, haciéndola atractiva y haciéndola ver que es otra posibilidad que tiene el alumnado, y no como sensación de fracaso, como un purgatorio, ¿no? Claro. En el sentido una posibilidad, digamos, que decida el propio alumno o la propia alumna, porque él considera, después de un proceso de reflexión, que es lo que más se adecua a lo que quiere hacer con su vida, y no algo a lo que se predestina a ciertos alumnos o alumnas que podían tacharse, entre comillas, de problemáticos o problemáticas, que eso también ocurre. Y eso es algo muy lamentable y que tenemos que condenar, ¿no? Que haya chicos y chicas de 13, de 14 años a los que se les está diciendo ya, tú tienes que ir aquí o tú tienes que ir allí. No, perdona. Ese alumno o esa alumna tendrá que llevar a cabo un proceso de reflexión y él decidir lo que quiere hacer, que es esto de que a un niño de 13 años ya se le catalogue de una manera o de otra, ¿no? Además parece, perdona, sí, como si fueran fracasados, se le pone ya el estigma de claro, no vale, eso estigmatiza, y tú eres el torpe y te vas a la FP, y eso es lo que verdaderamente habría que cambiar. Además, como bien decís, la formación profesional te puede garantizar un trabajo, y el tener una carrera universitaria no te lo garantiza en absoluto. Tengo además prueba de que no te garantiza. Bueno, un trabajo hoy día no te lo garantiza nada. Bueno, sí, pero a lo mejor teniendo una profesión, tú solo, pues puedes salir adelante, incluso ¿no? Ganar mucho más dinero que no lo ganarías en otra profesión. Por ejemplo, hay profesionales, que podemos dar nombres, de FP de imagen y sonido, que han ganado en un mes con una canción más dinero que otro profesional de alto nivel en una carrera universitaria. Y eso hay unos pocos de ellos. La ciberseguridad, que está tan necesitada ahora de profesionales. Pero yo creo de todas... Perdona, Julia, con independencia del sueldo o de la posibilidad de ganar el trabajo, yo creo que el desarrollo personal de un chico, de una chica, debe ser una decisión que tome el chico y la chica para su vida, y no una imposición o una derivada del fracaso académico o de cómo está el sistema educativo actualmente, ¿no? Yo creo que el chico o la chica que quiera hacer sonido e imagen, o que quiera hacer un grado de educación física, o que quiera hacer un grado de mecánica, tiene que ser una decisión del chico o chica. Claro. Para eso es que eso incide claramente en todo, incide en la calidad, incide luego en la profesionalidad, y me parece que es importantísimo dar otro enfoque a la formación profesional, alejándolo de la realidad en la que ha caído ahora, ¿no? que parece un segundo plato. Sí, yo creo que siempre es un error abordar todo lo que tiene que ver con educación desde la perspectiva del salario o de las posibilidades de encontrar trabajo, de tener un futuro laboral más o menos estable, ¿no? Yo creo que eso es un error, y que nos terminamos asumiendo ese marco de la derecha política, que yo combato, en el cual entendemos que los centros educativos tienen que ser una fábrica de mano de obra para un mercado, para un modelo social incuestionable, para un modelo productivo incuestionable. Yo creo que ese no es el enfoque. Yo creo que a la hora de abordar la educación y de abordar el futuro de los chavales y las chavalas, hay que centrarlo todo exclusivamente basándonos en una pregunta: ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué es lo que te gusta? Y punto. Y luego hay que llevar a cabo una lucha política muy ardua, muy dura, para que
todas las posibilidades, o mejor dicho, todas las decisiones encuentren posibilidades de autorrealización. ¿Y no crees que ponemos a lo mejor bajo mucha presión a un chico, una chica de 14 años, de 15 años, que tenga que saber ya qué quiere hacer, qué quiere ser? Eso desde luego, yo no lo sabía ni con 18. Bueno, lo de qué quiere ser, no, porque ya es. Claro. ¿Qué quiere ¿a qué se hacer? quiere dedicar? Efectivamente. Yo no lo sabía ni con 18 años. Sí, eso es un tema muy complejo, ¿no? Para abordarlo. Claro, pero es verdad que hay que decidirlo tan a un chico de 14 temprano. años o 15 años que tenga que saber ya qué es lo que quiere, digamos, entre comillas, hacer con su vida, la verdad que es algo bastante precipitado, ¿no? Desde luego yo tengo claro que lo que no se puede es imponerle al chico o a la chica lo que tiene que hacer. Y me parece que es verdad que con 14 años es complicado saber, todavía uno no ha madurado lo suficiente para saber lo que quiere hacer en la vida, pero desde luego no se puede imponer a un chico o una chica, por muy mal que vaya en la ESO, ya ir diciéndole, hombre, mejor que te vayas a la formación profesional o a hacer un grado, porque aquí no se te va a dar bien, vas a suspender y tal. Y me parece que esto que está pasando debería corregirse de raíz y, repito, dar un enfoque mucho más atractivo, mucho más vocacional a la formación profesional. ¿Los padres están por la labor de escuchar propuestas? Hombre, por supuesto. Yo creo que, yo lo he dicho, en sí misma la formación profesional no es mala. Yo creo que hay mucha gente a la que le puede parecer muy atractivo los distintos grados que se desarrollan y se imparten en la formación profesional, y que es una alternativa a cursar estudios universitarios, pero eso debe ser una decisión libre, una decisión que se adopte sin ningún tipo, y ahora me voy a explicar, de coacción social. Uno no puede, tampoco hay que combatir mucho también el hecho de que la gente acabe en la formación profesional porque no pueda costearse unos estudios universitarios. Eso también es una realidad que está ahí. Hay gente que no puede salir fuera a estudiar, y me parece que eso también, tampoco podemos caer en eso, ¿no? Pero evidentemente yo creo que con la información suficiente y bien dada, y respetando, repito, el desarrollo personal de los chicos y las chicas, me parece que la formación profesional es una opción a tener en cuenta. Yo, volviendo a lo que decía antes de que para educar a un niño hace falta toda la tribu, ¿no? Esa idea de que la educación no se circunscribe al centro educativo, sino que es algo que abarca toda la sociedad. Claro, cuando hablamos de fracaso escolar, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Qué es lo que hace de manera generalizada que un niño o una niña fracase, entre comillas, escolarmente? En múltiples ocasiones, o en la mayoría, los contextos sociales. Es decir, ¿quiénes son los que acaban fracasando? Los pobres, la gente pobre. No porque tengan menos capacidad, sino por el contexto social que les toca vivir, al que les condenamos. Es decir, aquí, si queremos solucionar el fracaso escolar, no tenemos que centrarnos en qué hacer en los colegios, sino que hacer la sociedad. ¿Cómo solucionamos la pobreza? ¿Cómo solucionamos la desigualdad? ¿Cómo solucionamos que un niño no tenga libros en su casa? ¿Cómo solucionamos que un niño no pueda acudir a unos padres que tienen que estar buscándose la vida continuamente para poder traer un plato de comida a la casa? Esos son los problemas que luego se traducen en un fracaso escolar. Porque la gente que tiene una posición acomodada, que tiene libros en su casa, que tiene unos padres que les pueden ayudar, que pueden permitirse fracasar una y otra vez porque los padres pueden seguir manteniéndole una educación incluso universitaria, esa gente no termina fracasando porque tiene muchas oportunidades a lo largo de su vida. La gente en una situación más difícil no tiene oportunidades, no puede fracasar ni una sola vez, se le exige mucho más, tiene que ser prácticamente perfecto, tiene que ser un alumno modelo que no pueda fallar nunca, que tenga que aspirar a becas con un expediente fascinante, etcétera, etcétera. Cuando eso no se le exige al que tiene una posición mucho más cómoda y confortable, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además, efectivamente, el que tiene esa posición cómoda y confortable puede fracasar varias veces, claro. Puede elegir entre enseñanza pública y privada, y tiene un arco de posibilidades que no las tiene el pobre, que evidentemente la gente con escasos recursos tiene que ser, como ha dicho el compañero, casi perfecto. Esta mañana nos hemos encontrado también con la noticia de que cambiando, tiene que ver con la educación, pero cambiando un poquito el asunto, la ciudad va a actuar en San Antonio y va a arreglar el patio del centro educativo. El Ejecutivo va a comenzar este próximo lunes los trabajos que son vitales para este cole. Los trabajadores de este colegio, ¿no? Las personas que están con estos niños, bueno, dicen que hubo momento para haberlo arreglado, ¿no? Que fueron las vacaciones, que ahora están en mitad del curso, pero bueno, lo ven positivo porque ya comenzarán el próximo curso con ese patio arreglado que es tan necesario tanto para cualquier niño
y en especial para ellos, ¿no? Para el Colegio de San Antonio. Bueno, por fin se tiene arreglado ese patio, ¿no? Bueno, aquí yo creo que tampoco el gobierno de la ciudad quiere aplicar lo de la nunca es tarde si la dicha es buena, pero la verdad y la realidad es que el estado de mantenimiento y conservación de los centros educativos en Ceuta es deplorable. Deplorable, pero deplorable en mayúsculas. Tú has citado ahora el Centro San Antonio. Sí. Y es verdad que hay una falta de planificación total porque se va a acometer una actuación en mitad del curso y me parece que esto, pues ya no solamente teniendo en cuenta que ha habido años de mala política de mantenimiento y conservación, sino también hay una mala planificación, una falta de sensibilidad total, ¿no? Con respecto al centro, con respecto a los docentes, con respecto a los alumnos y con respecto a todo, ¿no? Pero esto va más allá. Es cómo están los centros en la ciudad. Yo el otro día estuve en la sectorial del PP y lo dije abiertamente. Por ejemplo, el Valle Inclán. El Valle Inclán es que se cae. El Valle Inclán es que se cae literalmente, ¿no? Ahora parece que el ministerio va a hacer una obra grande, pero durante años se ha estado asumiendo un riesgo que me parece que no es ni justo ni con los alumnos, ni con los docentes, ni con nadie, ¿no? Pero es que hace 2 semanas el Lope de Vega tiene que cerrar el colegio a la 1 de la tarde porque hay ratas. Sí, me lo comentaste la última vez que hablamos. Si te vas al Príncipe Felipe, dice que vienen reclamando hace 10 años que le arreglen el gimnasio. Pero es que si no, te vas a Reina Sofía y tiene problemas en el patio, el techo está roto. O sea, es generalizado. Eso pone de manifiesto una nula política del Partido Popular, quien ha gobernado durante los últimos años la ciudad, el mantenimiento y conservación de los centros educativos de Ceuta. Y aquí no se puede alegar falta de competencia, es una competencia del gobierno de la ciudad. Eso te iba a decir, que esto pertenece al gobierno de la ciudad. El estado es deplorable. Ahora, otra crítica que hay que añadir es que faltan centros. Eso es verdad, y ahí ya sí entraría el ministerio. Porque, por ejemplo, ahora están hablando del Brul, que se causa hasta risa, ¿no? Que digan ahora que van a arreglar lo del Brul, y lo del Brul es para llevarse las manos a la cabeza, un pelotazo prácticamente urbanístico que le costó a la ciudad un montón de dinero, pero es que además ni con gobierno del PP ni con gobierno del PSOE, llevamos desde el 2017, se ha anunciado ahí un macrocentro educativo y nadie sabe absolutamente nada. Ha venido un secretario de Estado a decir que sí, que se va a hacer. No dice cuándo ni cómo, pero que se va a hacer. Entonces, por eso decía yo al principio lo de la feria educativa. La educación en Ceuta presenta carencias de tal envergadura, que primero hay que parar y reflexionar seriamente si se ha tomado en serio por parte de nuestros gobernantes históricos, que son los 2 grandes partidos nacionales, la educación. Y la respuesta es no. La respuesta no. Ya si hablamos de otras cosas, se ha hablado aquí de fracaso escolar, se ha hablado de absentismo, se ha hablado de centros con nulo mantenimiento y conservación, centros que se caen, falta de centros, añádele la limpieza, añade la ratio en secundaria, porque está sacando mucho pecho en la radio infantil, pero en secundaria está disparatada la ratio de alumnos en clase. Falta en educación especial mejor ni hablar. Es que es vergonzoso. Por lo tanto, cuando hablamos de educación, aquí el gobierno de la ciudad intenta esquivar la atención diciendo que no son competencias suyas. El ministerio, en función de quién gobierne, pues destaca los datos que interesa, pero la realidad es que la educación en Ceuta está muy mal. Y yo repito, y ya aquí lo lanzo aquí para que se quede aquí en el aire, si quieren los contertulios que le digan, yo discrepo abiertamente del tema competencial. Yo creo que Ceuta debería tener las competencias. ¿Nosotros para qué nos sirve que las competencias en educación solo de Ceuta y Melilla, porque el resto de España trata ferido, las tengan un pasillo y 4 oficinas allí en Madrid? ¿Para qué? Porque después vienen aquí y no resuelven los problemas. Y voy a poner un ejemplo. Aquí recientemente ha estado una secretaria general de Educación para constatar, según sus palabras textuales, que efectivamente faltaba personal laboral para atender al alumnado de educación especial. ¿Y sabe lo que le ha dicho esta mujer a las personas que estábamos allí? Que ella no podía hacer nada. Que para contratar personal laboral había que hablar con el Ministerio de la Función Pública. Es verdad. Entonces, yo no sé para qué queremos que las competencias de educación estén en Madrid.
no sirve absolutamente para nada. Yo planteé allí, se lo planteé a esta señora, que por ejemplo la política de becas, las becas que da el Estado, ¿por qué no la gestiona la Dirección Territorial en Ceuta? ¿Por qué tenemos que depender de Madrid? Si solamente gestiona Ceuta y Melilla y lo hace mal, tarde, me parece que aquí habría que hacer una reflexión profunda de qué supone que estas competencias estén en manos de personas que no conocen la realidad de Ceuta, que van cambiando porque son cargos políticos en función de gobiernos, en función de coyunturas, y esto pues incide claramente en la gestión y el servicio pues se presta en precario. Sí, una de las consecuencias. Perdón. Bueno, No, yo decía que era una de las consecuencias, ¿no?, de no ser comunidad autónoma. Las competencias en educación están transferidas a la comunidad autónoma, Ceuta y Melilla no lo son, y por lo tanto todo se decide en Madrid y así nos va. Como decía antes, las dos regiones con el mayor fracaso escolar del Estado. Es llamativo que sea noticia que se acometa una obra en un patio. Quiero decir, pero es que por desgracia es así, es que es noticia. Es noticia. Algo que no debería ser noticia, ¿no? Como decía Mohamed, tenemos una red de centros absolutamente obsoleta. Los centros educativos, los colegios, se caen literalmente a pedazos. Y esto es producto de que realmente no hay una implicación real en la educación, pero ni por parte de los poderes políticos, de los poderes públicos, ni tampoco a nivel social. Esto es así, hay que decirlo. A la gente no le importa la educación. Es una frase dura, pero por norma general a la gente no se implica en las cuestiones educativas. Se implican aquellos a los que les toca directamente, a los padres y las madres. Pero la gente a la que yo, por ejemplo, que no tengo hijos, ¿no? La gente como yo, que ya ha cumplido su etapa educativa, a la gente no le importa esto, y eso es una desgracia. Porque una sociedad avanza cuando la gente, sus ciudadanos y ciudadanas, se implican en las cuestiones políticas. Y pocas cuestiones políticas de mayor importancia que el estado de la educación o el estado de la sanidad. Y ya bueno, si hablamos de educación especial, eso es para echarse a llorar, ¿no? Hemos estado manifestándonos en múltiples ocasiones porque es realmente una tortura a lo que se está sometiendo a los padres y a las madres, sobre todo a los niños y a las niñas, ¿no? Pero a todas las familias en general de los niños y niñas con necesidades educativas especiales. Que lo sufren de otra manera, pero que también lo sufren. En el tema parece que estamos hablando, a mí me recuerda cuando yo estaba en sanidad, es que es lo mismo, es la misma problemática, dependemos de la administración central, no se preocupan los que están en Madrid, viven allí en otra realidad, no son usuarios precisamente, ni comparten los problemas que nosotros, ni nos entienden, y es una dejadez por los dos gobiernos que han estado, PP y PSOE, que en definitiva han obrado de la misma manera. Lo de que sea ahora, de que sea noticia, bueno, tenemos elecciones. Qué pena que las elecciones no sean todos los años, porque todos los años inaugurarían centros de salud, harían obras en los colegios, asfaltarían las calles. En definitiva, es una desvergüenza, porque no tiene otro nombre, que los políticos se vayan acordando cada 4 años, pocos meses antes, cada vez menos de los comicios electorales, para ir haciendo obra pública, mejorando la infraestructura, mejorando la sanidad, mejorando la educación. La verdad, se lo deberían de hacer mirar. Y hay por otro lado un hartazgo de la población ante esta clase política que evidentemente no resuelve problemas y se acuerdan de ellos cada 4 años. Con esa visión que tienen ellos cortoplacista. ¿Qué voy a hacer a 4 años? Intento resolver los problemas de aquí a un corto espacio de tiempo. Y no tienen una visión larga como tienen en otros países. Yo discrepo de una expresión, sé que no lo ha dicho con esa intención, Ángelo, pero esa expresión de clase política, sí, a mí no me gusta porque es meter a todos en el mismo saco. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con los discursos. Cuando se habla de los políticos en general, cuando se habla de la clase política, de que los políticos no se preocupan, a mí me parece que eso es peligroso. No se preocupan ciertos políticos, no se preocupan ciertos gobiernos. Te lo aclaro. Cuando tiene, Y lo he dicho, te lo aclaro y disculpa. He dicho los dos gobiernos, PP y PSOE. Cuando he hablado me he referido, disculpa si te siento ofendido, pero es porque es por ello. Yo no me ofendo. Precisamente no, pero sí que lo explico, ya al margen de lo que y la reflexión está bien. Me refiero precisamente a los dos grandes partidos que han regido este país y han llevado la educación y la sanidad. Son ellos y no he hablado por Ángel, sí, de hecho he dicho en un principio que sé que no quieres decir eso, pero he aprovechado eso para hablar de un discurso generalizado, no del tuyo, ¿no? Existe ese discurso generalizado que es muy peligroso y que yo combato con uñas y dientes, ¿no? De los políticos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hablamos de la asamblea. Aquí mismo se ha dicho, un contertulio, yo escuchaba hace poco, ¿no? Decía, es que los políticos en la asamblea se han perdido el respeto. Digo, no, ¿qué político?
Yo veo todos los plenos de la Asamblea. Todos los momentos de tensión, de ataques personales, de vergüenza ajena, se producen cuando habla un determinado político, de un determinado partido político. Y cuando se dice todos los políticos, se está exculpando a esa persona. Porque es lo mismo decir que todos son culpables que decir que nadie es culpable. Una forma de decir que nadie tiene la culpa es decir que todos tienen la culpa. No, la culpa, la responsabilidad la tienen ciertas personas y hay que señalarla, y hay que decir quiénes son y no meter a todos en el mismo saco, porque al final ese discurso antipolítico a lo que lleva es a la dejación de todo el mundo. Nada sirve para nada, nada merece la pena, luchar no tiene ningún sentido, todos son iguales, todos son unos sinvergüenza y por lo tanto yo me quedo en mi casa protestando ante la pantalla del ordenador o la pantalla de la televisión. Por tanto, es muy peligroso, ya te digo, Ángel, no es por lo que tú has dicho, pero aprovecho para decirlo y para reivindicar la política como actividad noble y para reivindicar también que los ciudadanos y las ciudadanas valoren, o para pedir que valoren quienes se esfuerzan en construir una sociedad mejor y quienes se dedican a otra cosa, porque no todo el mundo es igual. Vamos, sí, Ángel, no, querías... En eso reafirmarme lo mismo. Es verdad que lo he dicho, pero... Sí, que no iba... No, porque ocurre lo mismo con los sindicatos, Un momento antes he dicho, me he referido a los dos partidos, lo he dicho, PP y PSOE. No me he referido a otro. Y cuando he hablado, verdad, he generalizado, pero partiendo de que había dado notas de los dos partidos que verdaderamente han llevado la política sanitaria y la política, para que quede meridianamente claro que yo identifico, porque como dice aquí el compañero, efectivamente cuando habla de los sindicatos, yo sí me doy por ofendido, porque opino igual que todos hacemos política. Por eso lo matizo y recojo el guante y procuraré que no pase. Bueno, queremos hablar también de sanidad, tenemos poquito tiempo, pero ha habido la inauguración del Centro de Salud del Tarajal, ha venido el presidente del gobierno, la ministra de Sanidad, no se han reunido con ningunos profesionales de Ceuta, ni con el sindicato de enfermería, ni con el sindicato de médicos, y están además reivindicando ciertos asuntos importantes para ellos que repercuten en el paciente, porque vamos a tener huelga de médicos a partir del día 9 de marzo. Bueno, quería hablar un poco sobre este asunto. Roviralta, el doctor Roviralta estará con nosotros la próxima semana. Esta semana ha sido imposible y ampliaremos todo este debate. Ellos reivindican una serie de razones importantes para ellos y ven en la huelga el día 9. Vale, perfecto. Con esto decirte que no se han reunido con ningún sindicato. La mayoría sindical no la tiene ni SASE ni el sindicato médico. La tiene CESIF, 7 delegados y comisiones obreras. Somos la mayoría. No se ha presentado, no se ha reunido con ningún sindicato. Es más, creo que se tenía que haber reunido o con todo el espectro sindical o con la Junta de Personal, en mi opinión, para para haberle transmitido cuáles son los grandes problemas. Con respecto a la huelga que hace el sindicato médico, no voy a hablar de lo que hace otro sindicato. Yo sí puedo opinar de lo que yo creo que se debería de hacer. Yo creo que en Ceuta no es un sindicato en concreto, ni el de médicos, ni el de enfermería, ni los más ni los menos. Es toda la ciudadanía. En Ceuta hay una dejación de lo que es la sanidad, pero no viene de ahora. Como decían los compañeros antes, nos referíamos a educación. En sanidad llevamos 30 años de atraso. Si cogemos las estadísticas sanitarias, nada más que emite el Ministerio todos los años, vemos que estamos en el ranking en los últimos puestos, en número de médicos, en número de pediatras, en número de enfermeras, en número de celadores, en número de administrativos. Somos los últimos de los últimos. Con dos datos muy peligrosos que yo que era para hacérselo mirar. Tenemos la población más joven de España y tenemos la esperanza de vida más corta de España, la menor esperanza de vida. Es curioso, unido al menor número de profesionales, blanco y en botella. Esto es para hacérselo mirar. Y desde luego, el que conozca estos datos le debería dar vergüenza a venir a inaugurar un centro de salud que lleva 16 años en obra, no es una exageración, 16 años esperando la apertura o la remodelación de este centro de salud. Doy una sobre el número de profesionales. Es escaso. En médicos de atención primaria, por ejemplo, en enfermeros, somos los últimos. En enfermería todavía, en un centro de salud, hay menor número de enfermeros que de médicos, que menos que estuviera igualado.
Deciros también que el resto de categorías es idem de lo mismo. En el área sanitaria tenemos multitud de categorías, menos número de celadores, de auxiliar administrativo, de administrativo, de técnico, que además son igual de necesarios. Cuando hay que licitar y hay que hacer una compra de medicamentos, que son millones de euros, la hacen unos señores que son administrativos, técnicos de la función administrativa, y se necesitan igualmente, porque son unos procedimientos de muchos millones de euros y muy complejos. Es decir, se necesitan de todas, absolutamente todas las categorías. Por eso, cuando vienen a hablarnos, hay que hablar con todos los sindicatos, con toda la representación y hablar por todos los colectivos. Los médicos, evidentemente, en una empresa sanitaria son muy importantes, si nadie lo discute, pero son importantes todos. De nada me vale tener muchos médicos si no tengo enfermeros, si no tengo gente que me hagan los pliegos para comprar los medicamentos, en fin, que hacen falta todo. Cada uno tiene su importancia y no hay que restársela a nadie, ¿vale? Por un lado. Luego vienen también con el tema de la área de difícil cobertura. Habrá que definir qué es la difícil cobertura. Desde Comisiones Obreras, desde luego, entendemos que la difícil cobertura hace falta un aumento ya de personal. No podemos ser los últimos de los últimos en todo el Sistema Nacional de Salud. Que menos que estar en medio de la tabla, en medio del sistema, pues no somos a lo mejor los que más profesionales tenemos, pero ni los que menos. Los ratios que hablaban ellos en educación, pues los mismos, los ratios que soportan los profesionales. Esto es fundamental para que tengan una menor carga de trabajo, y sea más atractivo. Tendríamos la implantación a las 35 horas, que en definitiva es dinero, porque trabajan menos y cobran lo mismo. Una serie de medidas, habría que plantear una batería de medidas, para que tengamos una mejor sanidad. Otra cuestión, tenemos unas instalaciones que se podrían aprovechar mucho más y dar rendimiento a la población, que no tarde nadie 6 meses en que lo operen. Podríamos tener equipos de mañana y equipos de tarde, pero equipos de mañana que trabajen sus 7 horas y otro distinto de tarde que trabaje sus 7 horas, y lo tendríamos a pleno rendimiento mañana y tarde. ¿Por qué no se hace? La actividad fundamental está de mañana, y potenciaríamos, porque aquí estamos, y así desde luego desde Comisiones Obreras siempre lo hemos argumentado así, por una sanidad pública, tenemos la mejor sanidad del mundo, gratuita, una sanidad universal, y ya te digo, podemos, con unos profesionales de verdad maravillosos que luego son disputados por el resto de países europeos. Vale formar a un profesional sanitario, un médico, en torno a 200.000 euros nos cuestan a las arcas públicas, para que luego terminen en países como Inglaterra o como Alemania, porque tenemos una calidad de enseñanza de las mejores. Pero luego es verdad, estos países invierten menos en formar a los profesionales, son listos, y luego nos lo quitan dando mejores condiciones, entre ellas el sueldo, pero hay muchas más, no solamente el sueldo, la presión que un profesional trabaje con una menor presión asistencial, que en vez de dar, porque de lo que me comentabas antes comentábamos de las guardias, del valor hora, es que muchos de ellos no es que quieran ganar más en las horas, sino quieren hacer menos guardias, porque aquí por la escasez hacen 6, 7, 8 guardias al mes, y hay algunos que quieren hacer lo que establece la norma, que la norma sería entre 3 y 4 guardias mensuales, incluso los que son mayores de 55 años, y así se recoge en la norma, poder dispensarse de hacer guardias. No es que quiero ganar más, es que no quiero hacerla, porque la ley me ampara, y no pueden hacer ejercicio de este derecho porque no hay profesionales. Luego, el que tengamos profesionales en el sistema es mucho más complejo. Las facultades tendrían que hacer muchos más profesionales, tendrían que fabricar, digámoslo de una manera burda, muchos más profesionales, y teniendo en cuenta que los políticos tendrían que hacer unas perspectivas a muy larga distancia. Un profesional sanitario, estamos hablando que tardarías en formarlo unos 11 años, aproximadamente 11 o 12 años. Entonces tienes que tener una visión media, largo plazo, que ahora mismo no hay. Sí, sobre la cuestión de la huelga, una de las motivaciones principales tiene que ver con la ley de incompatibilidades, ¿no? La ley de incompatibilidades de los funcionarios públicos dicen que para realizar otra actividad tu complemento específico no puede superar el 30% del total de tu nómina. En el caso de los médicos, en algunos casos se sobrepasa y voluntariamente se lo reducen para poder tener otra actividad fuera de su actividad pública. Piden que esto no sea así, que puedan tener otra actividad fuera de su función pública, es decir, una consulta privada, sin tener que reducirse el complemento específico. Al parecer dicen que es algo que se hace en otras comunidades autónomas, yo eso lo desconozco, porque esto
la ley de incompatibilidades es una ley estatal, pero tal vez en otras comunidades autónomas tengan algún tipo de pluses o algún tipo de retribución diferente para que no haya ninguna merma en el salario, no lo sé. Mi opinión sobre esa cuestión es que los médicos y las médicas, como cualquier otro funcionario público, debería tener exclusividad en su labor pública. Otro debate, que eso podríamos debatirlo, es si a lo mejor consideramos oportuno subirle el salario a los médicos. Esa es otra cuestión. Pero yo creo que los médicos tienen que tener exclusividad con su labor pública. Y con respecto al estado general de la sanidad en Ceuta, creo que poco que añadir a lo que ha dicho Ángel, lo ha explicado magníficamente bien, ¿no? Sí, estábamos todos aquí calladitos mientras que él hablaba. Lo explica magníficamente bien. En Ceuta el estado de la sanidad es algo deplorable. Ceuta ya escribió una carta, nuestro diputado, Mohamed Mustafa Moja, escribió una carta para entregársela a Pedro Sánchez en persona. Por desgracia no hubo recepción a los diputados y diputadas de la Asamblea, por lo tanto no se pudo entregar. Pero ¿en esta última visita te refieres? Se registró telemáticamente y el senador por Compromís, Carles Mulet, ha presentado una pregunta al respecto de esa carta en las Cortes, en el Senado. Nosotros presentamos también en la Asamblea un plan de reforzamiento urgente del sistema público de salud, que entre otras cosas, pues bueno, hablaría de facilitar o de implementar algún tipo de incentivo para que los profesionales sanitarios vean atractivo venir a Ceuta, que es una de las cuestiones que decía Ángel, ¿no? No hay especialistas. Y es que, asumámoslo, la mayoría de la gente no quiere venir a Ceuta, por diferentes motivos en los que ahora tampoco merece mucho la pena entrar. Pero por lo tanto, si eso es así, asumamos que eso es así, por lo tanto, tratemos de implementar o de llevar a cabo de que existan una serie de incentivos que no tienen que ser puramente económicos, los hay de otros muchos tipos, ¿no? Que tienen que ver con la capacidad de evolución en su carrera profesional, que muchas veces piensan que venir a Ceuta va a implicar un freno en su evolución profesional y prefieren estar en otro sitio. Bueno, hay múltiples incentivos que se podrían estudiar y analizar y desarrollar para que Ceuta pueda ser atractivo para los profesionales sanitarios y por lo tanto tener una sanidad algo mejor. Bueno, hemos visto cómo Ángel controla el tema de sanidad, entonces yo simplemente voy a dar mi humilde opinión. Y por parte, primero, como ha empezado tú con la visita, yo creo que siempre es bueno que venga un presidente del gobierno de España a Ceuta. Es cierto que a lo mejor tenía que haber dedicado más tiempo a los profesionales de la sanidad y atenderlos, pero en sí mismo es bueno que el presidente esté aquí, sea para inaugurar un centro, sea para lo que sea. Yo eso lo valoro positivamente. Por lo menos hemos salido en los informativos con una inauguración. No, yo creo que eso refuerza muchas cosas en Ceuta y es positivo. Yo creo que eso hay que decirlo siempre. Ahora bien, si hablamos de la sanidad en Ceuta, pues pasa algo similar como con la educación, ¿no? Que siendo un derecho básico y algo por lo que hay que morir y pelear para que tenga unos estándares de calidad óptimos, pues desgraciadamente, como estamos viendo en Ceuta y como se ha comentado anteriormente, pues eso no solamente decrece, sino que estamos sufriendo una realidad que pues ya afecta claramente ya a la sociedad, ¿no? Entonces, mi opinión es, en cuanto a la huelga, por lo que yo he leído y he escuchado aquí, yo creo que apostar por la sanidad pública es apostar por sus profesionales, y si los médicos tienen que cobrar más, que cobren más. Yo, por lo que he leído, es cierto que para que un médico cobre los sueldos que todos pensamos que cobran, porque la gente está muy equivocada, es porque hace muchas guardias. Eso es. Entonces algo falla aquí. Yo creo que los médicos tienen que tener un buen sueldo, independientemente de las guardias. Y eso, si tienen un buen sueldo, entonces sí que, lo que dice Julio, habrá que aplicar la ley de incompatibilidades. Yo creo que si un médico tiene un buen sueldo, se va a dedicar en exclusividad a la sanidad pública, y vamos a tener una sanidad pública con profesionales dedicados a pleno rendimiento en ella, y me parece que esto tendríamos que poner toda la carne en el asador. No puede ser que los médicos, para cobrar bien, tengan que hacer un montón de guardias. Esto en sí mismo es malo. Yo creo que esto hay que decirlo y ponerlo ponerlo en valor. Luego, en materia de sanidad, yo creo que aquí vamos a coincidir todos. Yo nunca he entendido el recorte, por ejemplo, en la atención primaria. Esto de los horarios, aunque luego se ha puesto esto del swap. A mí me parece que es cierto que Ceuta hay que hacerla atractiva a los profesionales de la sanidad. ¿Cómo podemos hacerla atractiva? No solamente con los sueldos. Yo creo que en la profesión, sobre todo en todo lo que concierne a la medicina, está el tema de la formación y la investigación.
Eso es. Entonces, yo creo que aquí se están perdiendo la posibilidad, y aquí sí que entro de lleno en el gobierno de la ciudad, que es quien puede hacer las cosas y que es quien está aquí. El gobierno de la ciudad debería destinar parte de su presupuesto a la investigación, a la formación de los profesionales de la sanidad, y que Ceuta se pudiera convertir en un centro de investigación referente, donde la gente quiera venir y eso la haga atractiva y podamos tener una sanidad no solamente de calidad, sino una sanidad a la vanguardia en materia de investigación, en materia de formación. Y esto se está dejando pasar el tiempo y pasa lo que dicen ellos, pues que nos faltan especialidades, la atención primaria pues ya por la tarde prácticamente no existe, las listas de espera están como están, y esto me parece a mí que creo que debería, esto es como la educación, o nos lo tomamos en serio los que estamos aquí, vivimos aquí, o irá degradándose como se está degradando año tras año hasta que sea insostenible. Yo en eso apunto, y voy a poner un caso un poco exagerado, pero es verdad que yo la oportunidad en estos años que he tenido que hablar con muchos de los especialistas, sobre todo especialmente jóvenes, la mayoría no vienen para ganar más dinero, que no se enfoquen solamente en el dinero. Es más, muchos de ellos se van a comunidades donde pueden ganar bastante menos que aquí. Pero hay un objetivo, y para que la gente lo entienda, algo muy simple. Usted termina cardiología. Hoy por hoy, para ser cardiólogo, de verdad, tiene usted que ser muy bueno en los estudios, muy exigente, y ha sacado usted, de verdad, en el sistema español, es muy bueno. ¿Usted qué prefiere, una vez que termine? ¿Irse a Córdoba a hacer trasplante o venirse a Ceuta, con todo mi respeto, a pasar una consulta? Pues probablemente en esos primeros años, donde prime mi formación, donde estoy haciendo algo que es vocacional, hago lo que me gusta, aunque ganen menos, decida por irme a Córdoba. Con eso no digo que aquí se ponga un hospital y que hagamos trasplantes, pero pongo un ejemplo quizás muy exagerado. En unos años de mi vida me gustará más estar en Córdoba y llegar a otro momento en mi vida donde busque otro tipo de actividad, quizás más tranquila, porque la que quería hacer la hice de joven, que es cuando me formé y cuando me preparé. Y esto es fundamental. No todo es dinero, como hemos hablado. La presión asistencial, el número de guardias. Hay médicos o hay profesionales o hay trabajadores que tienen que hacer un número muy elevado de guardias, pero ya no solamente por ganar más dinero o menos, sino porque no hay profesionales y tienen que cubrir esos huecos. Es que hay que cubrirlo cuando vienen los veranos, cuando vienen las vacaciones. Oye, que es que no hay profesionales y no encuentro, con lo cual lo estoy sometiendo a un rodillo que con 30 años, con 40 años lo aguanto, pero con 50 o con 60 eso es inaguantable. A los médicos, a las enfermeras, a los celadores, a los administrativos. Son unos turnos de trabajo que se convierten en agotadores. Por eso, una de las medidas, oye, como en otros sitios, 35 horas. Los ratios de usuarios que tienen que soportar, 1.700, 1.800 pacientes, es un disparate. Son los ratios más elevados. Bajémoslo. ¿Cómo se bajan? Con más profesionales que puedan dedicar al menos 10 minutos para atender a un paciente. ¿Qué menos que 10 minutos para que nos atiendan cuando estamos enfermos? Cosa que es que no hay tiempo. Si tienen que ver entre 40 y 50 personas, hagan las cuentas. A 4 minutos, a 5 minutos, se tiene que sentar, me tiene que explicar qué le pasa, tengo que mirar la historia clínica, tengo que recetarle. Eso es imposible. Es imposible. Y yo me refiero a eso. Cuando se habla de zona de difícil cobertura, la primera premisa, aumento de personal. Es que pasa en todas las categorías. Faltan entre un 30 y un 50% de profesionales en Ceuta, y no me lo invento yo. Vaya, el que quiera que vea la estadística del sistema sanitario público. Y luego, totalmente de acuerdo. Yo defendemos aquí la sanidad pública. Bien, que la privada, el que quiera que se vaya a la privada. Pero aquí estamos tropezando con un hecho fundamental en Ceuta, como ocurre en otros sitios. La sanidad pública está funcionando muy mal, no se le inyecta recursos. ¿Qué pasa? ¿Quién se nutre? ¿Quién se beneficia de eso? La sanidad privada. Una cosa es que se vaya a la sanidad privada el que quiera, y otra cosa es que no tenga más remedio el que puede y se lo pueda pagar de irme a la sanidad pública, a la sanidad privada, porque la pública ha dejado de funcionar, porque los poderes públicos, y aquí acordándome de lo que hemos hablado antes con el compañero, PP, PSOE y PSOE y PP a lo largo de estos años no le hayan inyectado el dinero suficiente, los recursos suficientes para que sigamos teniendo la sanidad que teníamos antaño, que era la mejor de todo el entorno europeo, y yo diría la mejor del mundo, la gratuita, universal
y con los mejores profesionales. Sí, brevemente, que sí, nos tenemos que ir. La prueba irrefutable de cómo funciona la sanidad es que todo el que puede se va. Es que eso es así. O sea, ¿quién no puede irse? ¿Quién se queda? Pues eso, los que no pueden, los que a nivel económico y demás no pueden. Es decir, la gente en una situación socioeconómica más complicada. Y yo creo que, ya por terminar muy rápido, ¿no? Hablar de sanidad no podemos olvidar cuestiones fundamentales como la unidad de radioterapia, que se plantea que es que no es rentable. Esto ya es discutible desde una perspectiva moral, el concepto de rentabilidad, pero aun asumiendo eso de que no fuera rentable, ahí la ciudad puede actuar mediante la figura del convenio, es decir, la ciudad también puede aportar. Por eso muchas veces cuando se habla de la cuestión competencial como un motivo para el cual la ciudad escurra el bulto, hay que decirle que no, que existe la figura del convenio tanto en sanidad como en educación y que la ciudad puede hacer muchas cosas. Otra cuestión que está absolutamente olvidada es el área de salud mental. Es decir, no hay un área de salud mental infanto-juvenil. Para que te vea un psiquiatra tienes que esperar 6 meses, 7 meses, etcétera. Esto es algo absolutamente terrible. Y en último lugar, siguiendo con lo primero que decía Mohamed, ya metiéndonos en lo puramente político en cuanto a políticos y partidos, la tercera visita de Pedro Sánchez es muy curioso, ¿no? Que el Partido Popular, la derecha política en general, siempre se arroga esa defensa de la españolidad de Ceuta frente a las reivindicaciones de Marruecos. Bueno, pues los dos únicos presidentes del gobierno que han venido en calidad de presidente del gobierno a la ciudad son del Partido Socialista, que entendemos que estaría dentro de lo que se llama la izquierda política, aunque yo tenga muchas discrepancias con las políticas de izquierda o las supuestas políticas de izquierda del Partido Socialista. Han sido Rodríguez Zapatero y el presidente de este gobierno socialista, comunista, bolchevique, reptiliano, bolivariano, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahí queda eso. Bueno, Mohamed, si quieres decir alguna cosa para finalizar. No, yo simplemente que no hay que escatimar ni esfuerzos ni recursos en conseguir para Ceuta una sanidad pública de calidad, con buenos profesionales, que dé cobertura al conjunto de la sociedad y que por lo tanto hay que exigir a nuestros representantes, nuestros gobernantes, porque que pongan toda la carne en el asador. Pues muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros en esta mañana, a Mohamed Ali, Julio Basurco y Ángel Lara. Muchas gracias por haber venido y por vuestros puntos de vista, algunos parecidos, otros no tanto. Muchísimas gracias por haber estado una semana más aquí en la tertulia de COPE Ceuta. 2 minutos para llegar a...